teniendo en cuenta que sea una función, tengamos una función r de t dada por f1, f2, f3 de t o inclusive hasta fn, podemos determinar la curvatura de la función de la siguiente manera, determinando primero el vector unitario tangente a la curva, a la cual denominamos ese vector t. El vector t de t es un vector unitario tangente a r de t. Por definición, entonces, t de t va a tener el siguiente expresión. Entonces, va a ser a la derivada de r de t respecto a la magnitud de ese vector. Y como tal, dijimos que la curvatura está como la derivada o la magnitud de la derivada de t' o de ese vector unitario sobre la longitud de la derivada de la longitud respecto de esa curvatura. Haciendo algunas comparaciones, tenemos en cuenta de que S de t es la longitud o la función longitud de la curva. Organizando de cierta manera, ya teníamos de que la curvatura la podíamos expresar también de la siguiente manera. K de t iba a ser igual a la magnitud de t' de t sobre la magnitud de la derivada de r de t. Listo. Y hasta determinar la curvatura. En general, o puede pasar de que particularmente esa definición, aunque es apropiada para cálculos matemáticos, no es precisamente la más usada o la más conveniente como vimos ayer. Hay otra en la cual tenemos que K de t es igual, o la curvatura es igual a la magnitud de r' de t cruz r segunda de t sobre la magnitud de r' de t al cubo. ¿Listo? Estas dos, tanto esta como esta, son definición de curvatura. Podemos obtener la curvatura por ambas opciones. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, maestra. ¿Listo? Ok. Entonces hay un ejemplo por ahí que dice, ejemplo. Esto no cargó. Ah, chis. No te pierdas. Aquí está. Dime. ¿Listo? 11. No te van a quitar, tranquilo. Entonces, ejemplo. Demuestre que K de t es igual a la R, bueno, a esa R' de t cruz R segunda de t sobre la magnitud de R' de t al cubo. Vamos a demostrar esa expresión. Vamos a partir de la primera definición que nosotros mismos dedujimos a partir de la curva que dedujimos ayer y vamos a obtener la segunda expresión. Listo, vamos a partir primero, sea R de t. ¿Puedo pasar ya, Mauricio? ¿Sí? Listo. Es cruz T. Sí, se me fue la cruz. Listo, entonces vamos a partir de algunas cosas. La primera cosa que vamos a partir es de la definición de curvatura original. Entonces la definición que dedujimos ayer de curvatura era T' de t sobre R' de t. Bueno, sobre S de t. S' de t. Listo, entonces vamos a organizar eso un toquecito más. Teniendo en cuenta lo siguiente, no, sobre la magnitud de R' de t.
¿Listo? Entonces vamos a organizar un toquecito esto. Por ahí sabemos, o por ahí determinamos de cómo me va a quedar R' de T. Entonces vamos a organizar un toquecito lo siguiente. Sabemos de que T es igual a R' de T sobre la magnitud de R' de T. ¿Listo? Este es el vector T de T. Y también, no, por aquí, para hacerlo. Pero a la vez podemos saber de que por medio del teorema fundamental del cálculo que nosotros ya determinamos, también un segundito que alguien quiere entrar. ¿Listo? Entonces, podemos saber de que S o SR' de T es igual a S' de T. Reemplazando, a esta la vamos a llamar ecuación 1, a esta la vamos a llamar ecuación 2. Entonces, reemplazando 2 en 1, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que T de T lo podemos expresar y a esta la vamos a llamar ecuación asterisco. C de T va a ser igual a R' de T sobre S' de T. ¿Listo? Normalito hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar R' de T. Entonces, R', voy a poner esto por aquí. Tratar de ir dividiendo para que me quede más ordenadito. Entonces, R' de T me va a quedar que es igual a T, el vector, ese vector tangente unitario a la curva, por S' de T. ¿Listo? Hasta aquí no he hecho nada raro y de hecho ya encontré R' de T. A esta ecuación la voy a llamar 3 y la voy a dejar un momentito en el tintero. Ahora, yo ya tengo R', que necesito para tratar de demostrar otra vez esta función, que es, voy a encontrar R segunda de T. Entonces voy a dividir esta función. Finalmente es la derivada de un producto y me va a quedar derivada de T' de T por S' de T más T', T solita de T por S segunda de T. Entonces, como es la derivada de un producto, es el primero, derivada del primero por el segundo, más el segundo por más el primero por la derivada del segundo. Entonces, se fijan acá, tengo T', derivo T', y tengo S' que es sin derivar. Tengo el primero sin derivar y la derivada de S', que es S segunda. Y a eso lo voy a dejar también un momentito en el tintero y la voy a llamar ecuación 4. Ahora, ¿qué voy a hacer con esas dos ecuaciones? Voy a cruzarlas. ¿Por qué? Porque esta ecuación que es la que quiero demostrar me dice que los cruce. Entonces, voy a obtener el producto cruz de R de T cruz R segunda de T. Ahora, ¿cómo me queda esto? Entonces me queda que R' de T cruz R segunda de T, pues va a ser igual a T de T por S' de T cruz esta última parte que es T' de T por S' de T más T de T por S segunda de T. Cabe aclarar que S segunda es un escalar o es una función escalar, no es una función vectorial. Entonces realmente ahí es una multiplicación normalita. Entonces, al hacer esto, vamos a utilizar la definición de producto cruz, que básicamente esto se puede distribuir en esta parte y en esta parte. Entonces me va a quedar que esto es igual a T, esto es igual a T de T por S' de T cruz T' de T, S' de T. ¿Listo? Más T de T, S' de T, cruz T de T, S segunda de T. ¿Hasta aquí todos me siguen? Sí, maestra.
Ah, bueno, ¿seguro? Entonces, aquí tenemos que T y T son las mismas. Y por ahí sabemos de que el producto cruz A es igual a 0. Entonces podemos decir de que esto es igual a 0. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. T de T, S' de T, cruz T' de T, S' de T. ¿Listo? Voy a organizar eso ahorita de la siguiente forma. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Listo? Entonces, vamos a organizar. Preguntas hasta aquí, ¿todos siguen conmigo? ¿O están enredados? ¿O los enredé otra vez? Mauricio, Dunamis, ¿alguno? Pues sí, un poco enredadizo, pero bueno. ¿En qué parte? Yo creo que en el producto cruz, yo creo que ahí me perdí un poco. ¿Aquí? Nosotros por ahí tenemos una definición de producto cruz, que es la siguiente, que producto cruz de A, cruz B más C, todos estos siendo vectores, es igual a A cruz B más A cruz C. Entonces, esto es un vector, está cruzando, lo voy a entrar a distribuir con estos dos vectores. Entonces, finalmente es como si esto yo dijera, es la primera parte de A cruz B y esta es la segunda parte de A cruz B. Y T de T y T de T, pues son dos vectores iguales. Y siempre que voy a cruzar dos vectores iguales, siempre me va a dar 0, porque son dos vectores paralelos, siempre me va a dar 0. Yo tengo que tener un ángulo entre ellos dos para que el producto cruz me dé algo diferente de 0. Si ustedes se fijan, el producto cruz también lo puedo ver como A cruz B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo. En este caso, si son A y B, el ángulo es 0 y el seno de 0 me da 0. ¿Sí de pronto queda un poquito más claro de esa manera, Dunamis? Sí, sí, ya quedó un poquito más claro. Entonces, T es igual a T de T, es decir, son paralelos, teta es igual a 0 grados, entonces el producto cruz me da 0. ¿Listo? Voy a pasar un poquitito, voy a hacer como cerrar la partecita para seguir aquí. Listo, entonces tengo de que R' de T cruz R segunda de T. Si ustedes se fijan, en este caso tengo S' y S', son iguales, pero estas son dos funciones, no se están cruzando. Entonces yo puedo organizar eso de la siguiente manera, S' de T al cuadrado por T de T cruz T' de T. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Mauricio. Sí. Montserrat. Sí, maestra, todo bien. Listo. Entonces, ahorita vamos a ver, recordemos un momentito la definición de derivada. Tengo aquí X, Y y Z. Entonces tengo una función, cualesquiera. Y tengo mi vector que va desde acá hasta aquí. ¿Listo? Este vector lo voy a llamar R de A, R de T. R de A más bien. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a derivar ese R de A. Si ustedes se fijan, nosotros determinamos de que ese es un vector tangente a la curva. Organizando este va a ser un vector como de este vuelo. Ay, chis, no. ¿Listo? Bueno, aquí no se me ve tan bien. Voy a organizar otro por aquí que se me vea más clarito esa parte.
tengo R de t, R de a, y un vector tangente a la curva, al cual ese vector es R' de a. En general, siempre que yo tengo un vector y su respectiva derivada, voy a tener que R' de t es ortogonal a R de t. ¿Eso qué quiere decir? Que teta es igual a 90 grados. Entonces, seno de 90 grados, ¿a qué me da igual? Uno. Exactamente. No me la casé, seno de 90. Seno de 0 es igual a 0. Entonces, ese seno de 90 es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este producto cruz yo lo puedo expresar como la magnitud de, entonces, R' de t cruz R segunda de t, yo lo puedo expresar como S' de t al cuadrado, y esto me va a quedar como la magnitud del vector t por la magnitud del vector t' de t por el seno de 90 grados. Pero el seno de 90 grados es 1, entonces esto me va a quedar finalmente como S de t al cuadrado por la magnitud de t de t por la magnitud de t' de t. ¿Listo? Y vamos a dejar un momentito esa parte. Organicemos entonces esto como me va a quedar. Ahora nosotros sabemos de que el vector h, un segundito, chicos. Nosotros por definición sabemos de que el vector t de t tiene magnitud igual a 1. Porque decimos que es el vector unitario tangente a la curva. Entonces, al ser unitario, ¿cuál es la magnitud de un vector unitario? ¿Cuál es la magnitud del vector unitario? Era 1, ¿no? También. 1. Entonces, por tal razón, esta parte también me da 1. Y yo puedo tener de la siguiente manera esto. Entonces, R' de t cruz R segunda de t va a ser igual a S' de t por t' de t al t' de t, ¿listo? Porque finalmente esto es 1, es un 1 invisible que convenientemente aparece cuando nos conviene y convenientemente aparece cuando no nos conviene. Ahora, organicemos un segundito esta parte. Entonces, nosotros sabemos de que t' de t, esto no tiene vector aquí, t' de t va a ser igual a R' de t cruz R segunda de t sobre, esto es al cuadrado, S' de t al cuadrado. ¿Listo? A esto lo va a llamar ecuación 4. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esa ecuación 4? Voy a reemplazar, bueno, y aquí yo puedo tener otra cosita más. Todavía no reemplacemos por ecuación 4. Nosotros por ahí utilizamos que S' de t era igual a la magnitud de R' de t. Entonces, en ese mismo sentido, yo puedo tener que t' de t, o la magnitud de t' de t es igual a R' de t cruz R segunda de t sobre la magnitud de R de t al cuadrado. ¿Listo? Y ahorita sí, a esta ecuación la voy a llamar ecuación 4. Ahora, esa ecuación 4, voy a reemplazar esa ecuación 4 en asterisco. Ahora, ¿cuál es la ecuación asterisco? Yo por aquí la nombré ecuación asterisco. Chun, 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 chun. Entonces, voy, la busco y reemplazo esto en esa ecuación asterisco. ¿Sí me siguen hasta aquí, chicos, o estoy hablando en alemán?
Chicos, César, Daniel, De mi Todo parte, claro, todo maestra. bien, maestra. ¿sí todo bien? ¿Sí me siguen todos? Es que no les escuché, chicos, qué pena. Se la seguimos. Ah, sí, sorry, es que no les Sí, escuché en ese mis, todo momentito. bien. Listo, entonces voy a reemplazar esto aquí un momentito. Y ya, reemplazando 4 en asterisco, me va a quedar que la curvatura va a ser igual a R' de t cruz R segunda de t sobre R' de t la magnitud de R' de t al cuadrado sobre la magnitud de R de t. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo un 1 invisible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ley del sándwich. La parte más fácil. Entonces, K de t me va a quedar finalmente la siguiente forma. Entonces, K de t, o la curvatura, va a ser igual a R. Ay, espérate que aquí me quedó faltando. Aquí es la magnitud. Sorry, ya aquí me queda. Me falta una magnitud por aquí. Ya aquí estoy hablando, a partir de aquí estoy hablando de magnitudes. Entonces, la magnitud de R de t es la magnitud de R' de t cruz R segunda de t sobre, entonces tengo R' de la magnitud de R' de t me va a quedar al cuadrado por R' de t me va a quedar la magnitud de R' de t al cubo. Y pues después de un poco de talacha tenemos la demostración ya realizada. ¿Sí me entendieron esta vez? Chicos, Sí, maestra, ahora sí. listo, vamos a hacer un último ejemplo para pasarnos a una aplicación de esta parte que son curvatura en curvas planas. Entonces, un último ejemplo es, sea R de t igual a la siguiente función, t cuadrado, logaritmo natural de t y t logaritmo natural de t, determine una expresión, expresión para k de t, para la curvatura, y determine k de 0, perdón, de 1. O sea, cuando t es igual a 1. Listo, ya tenemos aquí la expresión que vamos a utilizar. Les doy por ahí, ¿qué quieren ustedes? Unos 8 minutitos para que la hagan en casa y me digan cuál es el resultado. Si por alguno tiene una duda o algo, la resolvemos aquí entre todos otra vez. ¿De acuerdo, chicos? ¿O en desacuerdo? Sí, maestra, está bien. ¿Listo? Cualquier cosa estoy por aquí, no me voy a ir, simplemente voy a apagar el micrófono.
¿Ya les dio? ¿Dudas, sugerencias? No, todavía no, maestra. Aquí. Unos minutitos más. Exactamente. No, ya sacan la magnitud y ya la idea es reemplazar acá. Entonces la idea es que yo tengo R, entonces R' de T me tiene que, o me da 2T, logaritmo, perdón, 1 sobre T, y aquí me da logaritmo natural de T más 1. ¿Listo? Esa es R' de T. A R' de T tengo que sacar la magnitud, pero voy a esperar ahorita. Voy a sacar R segunda de T. Entonces, R segunda de T es igual a 2. Esto, la derivada es menos 2. Ah, no, es menos 1 sobre T al cuadrado. Y aquí tengo 1 sobre T. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Alguien al que le haya dado diferente esa parte? No, creo que no. Ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Saquemos primero lo que vamos a necesitar. ¿Qué necesitamos? La magnitud de R' de T y el producto cruz. Entonces saquemos primero lo más fácil, la magnitud de R de T. Entonces eso es igual a la raíz cuadrada de 4T al cuadrado más 1 sobre T al cuadrado más logaritmo natural de T más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Aquí me comí un par de pasitos. ¿Pero de acuerdo? ¿Alguien que le haya dado diferente? Entonces, esto lo voy a guardar un momentito aquí en el tintero. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? A obtener R' de T cruz R segunda de T. Entonces, hago la matriz que ya he venido haciendo. Y J y K. Voy a hacer grandecita para que me quepa todo. Entonces, en R' que tengo 2T, 1 sobre T y logaritmo natural de T más 1. ¿Listo? Y aquí tengo 2 menos 1 sobre T cuadrado y 1 sobre T. Hago el producto cruz. Es decir, ya hay varias, puedo quitar la primera fila, la primera columna, pero ese valor de ese producto cruz da de la siguiente manera. Logaritmo natural de T más 2 sobre T cuadrado, coma, 2 logaritmo natural de T, coma, menos 4
¿Sí les dio así? La verdad no llegué ahí. ¿Alguien que haya llegado hasta acá? A mí no me A mí dio no, así, maestra, maestra. ¿Cómo te dio? me dio 2t menos 2 sobre t, pero estoy checando por qué. Espérate, me da... menos 2 sobre t. Ah, yo aquí simplifiqué. Un toque, bueno, un toque bastante. Les paso el previo. Esta ya simplificada. Sin simplificar, o sea, el producto neto, yo obtengo 1 sobre t cuadrado más logaritmo natural de t más 1 sobre t cuadrado. Entonces esta parte me da 1 sobre t cuadrado y menos por menos me da más. Entonces me da logaritmo natural de t más 1 sobre t cuadrado. Coma. Entonces en este caso es, mira, primera fila, segunda columna. Entonces en este caso me da menos 2 menos 2 logaritmo natural de t más 1. Ah, aquí se me fue el 2t. ¿Qué dice ahí? Te quito por la fila. No, sí me da menos 2. ¿Listo? Sí me da así menos 2. Entonces estoy multiplicando 2t por 1 sobre t, entonces me da menos 2. Y multiplico 2 logaritmo natural de t por 1. ¿Listo? Y por último tengo primera fila, segunda columna. Esto me da menos 2 sobre t menos 2 sobre t. Entonces, organizando esto, lo sumo, me va a dar logaritmo natural de t, 1 más 1, 2 con el mismo denominador, t cuadrado. Organizando esto me da 2 logaritmo de t y aquí me da menos 2. Aquí se me cancela menos 2 con más, no, aquí me da 4, sorry, aquí se me equivoqué en una cosa. Esto me da, aquí me da menos 2 más, no, sí me da bien, esto me da, si ustedes se fijan, esto me da menos 2, menos con menos me da más, 2 logaritmo natural de t más 2. Entonces 2 con 2 se cancela y finalmente me queda solo 2 logaritmo natural de t. Tiene el mismo denominador, entonces puedo sumar los numeradores. Menos 2, menos 4. ¿Listo? ¿Ahorita se les dio así? ¿O la parte de arriba al menos? Chicos, por favor, respóndanme. Sí, maestra, a mí ya me dio así. Listo. Ok. Entonces, ¿qué me hace falta? Obtener la magnitud. Entonces, la magnitud de... voy a cerrar esto aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué me hace falta para aplicar esta fórmula? La magnitud de ese producto cruz. Entonces, la magnitud de R' de t cruz R segunda de t va a ser la magnitud de este vector, es decir, la raíz cuadrada de logaritmo natural de t más 2 sobre t al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 logaritmo natural de t al cuadrado, más menos 4 sobre t al cuadrado. Simplificando un poquito, que fue el caso que yo hice, creo, y un poquito, realmente no es mucho. Entonces, esto me va a quedar como, me es más fácil dejar este factor aquí que me quede solito, logaritmo natural de t más 2 sobre t al cuadrado, esto al cuadrado, más 4 logaritmo al cuadrado, logaritmo natural al cuadrado de t, más 16 sobre t a la 4, a la 2. Y esto es la otra que necesitamos. Ahora, k de t es igual a la magnitud de R' de t
cruz R segunda de t sobre la magnitud de R' de t al cubo. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? La raíz que ya hallamos, toda esta, me da pereza volver a copiar, entonces, de volver a escribir, entonces la voy a copiar. Me disculpan por la flojera. ¿Listo? Esta raíz sobre esta otra raíz. También lo voy a copiar porque me da flojera otra vez escribir. Sorry. Aprovechando que aquí no tengo que escribir todo con el tablero, al cubo. ¿Listo? Que quede centradito. Y esta va a ser la respuesta final de K de t. Esta es una expresión. Ahora, cuando me dicen, cuando K de t es igual a 1, que es la otra parte del ejercicio. Me decían, y determine cuando t es igual a 1. Entonces, K de 1 me va a dar de la siguiente forma. Entonces, bueno, les voy a dejar el reemplazo para que ustedes lo hagan en la casa, con mucho cuidado y con mucho, les va a dar raíz de 30 sobre 18, lo que aproximadamente es igual a 0.304. Simplemente reemplazan, logaritmo natural de 1 es 0 y les va a quedar finalmente la raíz de 20 sobre raíz de 6 al cubo, que eso queda como raíz de 30 sobre 18 después de racionalizar. Preguntas, chicos, hasta aquí. Sí, está laborioso. Y eso que este es el más sencillo, pero igual tampoco vamos a hacer mucho en esta parte porque realmente, aunque es importante las curvaturas como para en funciones vectoriales, pues para determinar cómo va a ser finalmente como el movimiento que va a tener un objeto cuando pasa por ahí. Eso es sobre todo importante porque ustedes han visto de que cuando van manejando, entonces ustedes van manejando siguiendo la trayectoria de una autopista, pero ustedes van a una velocidad determinada y la velocidad, el vector velocidad es tangente al vector trayectoria. Entonces ustedes sienten de que como que cuando están haciendo una curva, como que los jalan a seguir como derecho. ¿No les ha pasado? Sí, Entonces, cuando uno hace ese tipo de cosas, tiene que saber qué tan grande va a ser la curvatura en ese punto para saber si es necesario aplicar un terraplén en la vía para evitar que haya, para reducir ese efecto. Los terraplenes, que son como el ángulo que tienen las vías curvas para evitar de que salgan de largo, es para reducir ese efecto de la curvatura. Eso es por un lado muy utilizado pues, en ingeniería de vías. En el caso de ustedes, que es como algo más de mecatrónica, si están trabajando con robots o algo, también tienen que determinar cuál es la trayectoria que va a seguir ese robot para ver cómo se puede contrarrestar. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tiene esta parte de curvatura. Ahora, bueno, vamos a ver, vamos a llegar a una parte que es un poquito más usada, y que ayuda a simplificar varias cosas que son curvaturas en curvas planas. ¿Cómo así curvaturas en curvas planas? Son aquellas en las que son solamente en una dimensión. Entonces, por ejemplo, tengo X y f de X o tengo f de X es igual a X. ¿Cierto? Eso es una curva plana. O f de X es igual a X cuadrado. O f de X es igual a lo que sea. Es decir, yo tengo que R de t puede ser igual de la siguiente forma, parametrizando como vimos en la parte de parametrizar. Si hacemos que X es igual a t, vamos a tener t y f de t. ¿Sí o qué? Parametrizando. Entonces, aplicando lo mismo nos va a dar de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo me queda esa curvatura para una función de ese tipo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar de obtener? ¿Cuál es el valor o cuál es la expresión para K de t en curvas planas? Entonces, hacemos lo mismo. R' de t, ¿cuánto me da en este caso?
f' de t, ¿cierto? Y r segunda de t, ¿cuánto me da? F segunda de t, exactamente. Ahora, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar el producto cruz y la magnitud de r' de t. Entonces, hallemos primero la magnitud de r' de t. Entonces, la magnitud de r' de t va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más f' de t al cuadrado, ¿sí o qué? La raíz cuadrada de todo eso. Y organizando un toquecito mejor, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más f' de t al cuadrado, ¿sí o qué? Porque 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Y esta la vamos a dejar un momentito aquí en el tintero. Ahorita vamos a cruzar, vamos a obtener el producto cruz de r' de t cruz r segunda de t. Entonces hacemos la matriz que hemos venido haciendo. Esto me va a dar I, J y K. Entonces en el primero r de t es 1, f' de t y 0. En este caso va a ser 0, f segunda de t y 0. Eso quiere decir de que esto me va a dar el siguiente vector. Ah, chis. Esto me va a dar el siguiente vector. 0, 0, f segunda de t. ¿De acuerdo? Entonces, la magnitud de ese vector de r' de t cruz r segunda de t va a ser de la siguiente forma. La raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pero bueno, va a ser la raíz cuadrada de f' de t al cuadrado. Que eso lo podemos ver como el valor absoluto, y énfasis en eso, valor absoluto de f segunda de t. ¿Listo? Y esta es la otra que vamos a encontrar. Entonces, ya tengo las dos expresiones para encontrar k de t. Acuérdense que k de t para encontrarla necesito la magnitud de r' de t cruz r segunda de t sobre la magnitud de r' de t al cubo. Entonces, k de t me va a quedar de la siguiente forma. Es la magnitud de r' de t cruz r segunda. Entonces va a ser valor absoluto de f segunda de t sobre la magnitud de r' de t, es decir, esta parte de acá, esta que guardé en el tintero, que es la raíz cuadrada de 1 más f' de t al cuadrado, al cubo, al cuadrado y luego al cubo. Y esta es la expresión para encontrar la curvatura en funciones planas. Esta es curvatura de funciones planas. O en el espacio. En el plano, perdón, curvatura de funciones planas. Es decir, de x a f de x. Listo, preguntas hasta aquí, chicos. Ahorita vamos a hacer un ejemplito. Y es determinar, ejemplo, determine sea f de x igual a x al cuadrado, determine la curvatura de esta parábola. La curvatura de x cuadrado y su gráfica. Lo bueno en este es que es mucho más fácil graficar. No digo que no se puedan las otras, pero pues la interpretación es mucho más compleja. Entonces, obtengamos cuál queda como k de x o k de t, como lo querramos ver. Entonces, k de t está dado por esta expresión. Copiar, pegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar f de t y derivar una segunda vez f de t. Entonces, f' de x, o en este caso de t simplemente, va a ser t al cuadrado. F' de t es t al cuadrado. Perdón, f de t es t al cuadrado. F' de t es igual a 2t. Y f segunda de t es igual a 2. ¿Listo? Ya tenemos todo. Entonces, reemplacemos. Entonces, k de t va a ser igual a la magnitud de 2
o el valor absoluto de 2 sobre la raíz cuadrada de 1 más f' de t, o sea, 2t al cuadrado. Todo esto al cubo. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. K de t va a ser igual al valor absoluto de 2 sobre la raíz cuadrada de 1 más 4t al cuadrado, todo esto al cubo. Listo, ya tenemos la expresión de la curvatura. Ahora, ¿cómo me queda la gráfica? La gráfica me queda más o menos de este vuelo. Los invito a que grafiquen esto en GeoGebra. Entonces, x y f de x. Entonces, la parábola abre en el origen. Entonces, chun, parte de arriba, un brazo en la parábola, chun, otro brazo en la parábola, ¿cierto? Hasta ahí es la parábola. ¿Preguntas? Y No. este va a ser, pues, f de x igual a x al cuadrado. Ahora, ¿cómo me va a quedar k de t? Pues graficamos en lugar de k de t, k de x para poder graficar de la siguiente manera. Entonces, esto me va a quedar algo así como este vuelo. Los exhorto a que los dibujen en la GeoGebra porque a mí los dibujos a mano alzada no son muy fuerte. Achis. Es que no tiene que quedar simétrico. Bueno, y no quedó tan feo. Y este va a ser, pues, k de x o k de t, como lo queramos llamar en este caso. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Eso me representa que la mayor curvatura de esa parábola está cuando me acerco al origen. A medida que me acerco al origen, la curvatura va disminuyendo hasta el punto tal de que cuando la parábola va incrementando, la curvatura o esa pendiente la diferencia, esa pendiente va a ser cada vez más chiquita, al punto que al infinito esa curvatura tiende a cero. Entonces aquí podemos identificar varias cosas. Primero, cuando x tiende a infinito, f de x tiende también a infinito. Pero k de x tiende a cero. Es decir, siempre que tenga algo en una función que me diga que la función tiende a infinito, la curvatura siempre va a tender a cero, porque va a ser algo muy, muy chiquito. ¿Sí me hago entender? O sea, ya casi no va a tener un cambio. Bueno, supongo que me entendieron. Mañana vamos a ver un poquito más de ejercicios, vamos a hacer algunas gráficas en GeoGebra, de otras funciones un poquitito más interesantes. Y igualmente, pues mañana vamos a ver, vamos a seguir con esta parte de curvatura. Yo creo que ya nos falta nada más un tema para terminar esta unidad, que son vectores directores, me parece. Entonces, pues ya ustedes en principio tendrían tema de examen para llegar después de Semana Santa, pero no. Yo voy a hacer el examen por ahí 2 semanas después de llegar de Semana Santa, hacer un repaso, volver al ritmo para que no sea un mamonazo así bien heavy, ¿vale? Listo, chicos. Preguntas, sugerencias, oportunidades de mejora. Listo. Bueno, dejemos la clase por hoy. Nos vemos nuevamente mañana. Ay, Dios. Nos vemos nuevamente mañana y que les vaya bien. Bonito día, bonito inicio de día, bonita mañana. Gracias, maestra. Bonito Chao, día. chicos. Bonito día. Sí, que maestra, vayan muy bien. bonito día. Igual, Que le vaya maestra. bien. Adiós. Chao.